Algunas técnicas, como la nanoindentación, han sido muy importantes a la hora de conocer propiedades de materiales o de su estructura. Pero, ¿qué es realmente la nanoindentación? La nanoindentación es una técnica utilizada para la determinación de propiedades mecánicas, como puede ser el módulo de elasticidad de Young, la resistencia al desgaste del material o incluso su nanodureza, conforme a la estructura que tenga el material ensayado. También nos ayuda a determinar la homogeneidad del material para saber si éste puede tener anisotropía o no. Realmente un ensayo de nanoindentación. Propiedades como la rigidez, la dureza o incluso el módulo elástico a escalas nanométricas, es necesario utilizar este tipo de técnicas, puesto que nos ayuda a operar a escalas increíblemente pequeñas. En sí, el ensayo medimos dos parámetros: la carga aplicada en la superficie del material y la profundidad de la huella del indentador. Con ello extraemos la relación entre las dos y podemos posteriormente operar realizando curvas o modelizando gráficas. Sí, es muy similar a un ensayo convencional de dureza, es decir, que primero se le aplica la punta del indentador sobre la superficie del material, después se aplica la carga y finalmente se retiran ambas. Sin embargo, en nanoindentación, como el volumen deformado es realmente muy pequeño, puesto que estamos hablando de escalas nanométricas, esto provoca que aparezcan nuevos efectos. En este caso, la rugosidad, la nanoestructura o incluso la geometría utilizada para el indentador tienen influencia directa. E incluso la tensión superficial del simple material tiene influencia en la resistencia mecánica. Pero al mismo tiempo esto nos permite tener medidas más precisas porque estamos utilizando nuevamente escalas nanométricas. La nanoindentación es una técnica que nos permite estudiar cómo se comportan los materiales cuando los analizamos a escalas extremadamente pequeñas. Pero, ¿qué propiedades podemos medir aquí? Entre las más importantes están la rigidez, el módulo de elasticidad, la dureza, la plasticidad y la viscoelasticidad. Para obtener toda esta información realizamos un ensayo en el que una punta muy afilada llamada indentador presiona el material. Como la imagen aquí, el indentador penetrando el material, esa punta produce una deformación elástica y plástica y deja una huella cuya forma depende totalmente de la geometría del indentador utilizado. El proceso tiene dos etapas. Primero, la carga, donde el indentador se hunde desde cero hasta una carga máxima que vamos a llamar Hmax. Después, la descarga, donde el material recupera parte de la deformación dejando una profundidad residual llamada HF. Y aquí surge la pregunta: ¿la forma de indentador importa? Sí, muchísimo. En la imagen de curva y desplazamiento podemos apreciar cómo obtenemos la profundidad de contacto HC y el área proyectada, que son esenciales para calcular la dureza y el módulo elástico. La dureza se calcula como H igual a P dividido por A, es decir, la carga máxima dividida entre el área del contacto. El módulo de elasticidad reducido depende de esa área y de la pendiente inicial de descarga, que representa la rigidez del material. Además, también podemos estudiar la fluencia observando cómo el material sigue deformándose cuando mantenemos una carga constante. Esto es muy útil para analizar materiales viscoelásticos o sensibles al tiempo. Una vez obtenidas las curvas, es evidente que es necesario algún modelo para poder analizarlas y extraer conclusiones. Existen varios, pero en este caso vamos a destacar el modelo de Oliver y Farr, ya que este fue el primer modelo con el que se pudieron calcular propiedades de materiales isótropos a partir de la nanoindentación. Este modelo se basa en demostrar que la curva de descarga no es lineal, pero en la zona cercana a la carga máxima se puede aproximar por una recta y extraer así distintas conclusiones. Este modelo se va a basar fundamentalmente en tres ecuaciones. La primera de ellas relaciona la carga que se aplica al material con el desplazamiento elástico real que éste sufre. Entran en juego también dos constantes en la ecuación que van a ser dependientes del material que se esté ensayando. La segunda permite calcular la profundidad de contacto real, que se puede calcular como la diferencia entre el desplazamiento máximo y la deformación elástica en la superficie.
La deformación elástica en la superficie, a su vez, depende de otras variables. Va a ser directamente proporcional a la constante geométrica y a la carga máxima, pero inversamente proporcional a la rigidez de contacto. Finalmente, la tercera expresión es la de la rigidez de contacto, siendo esta la pendiente de la recta por la que se aproxima la curva de descarga. Esta, a su vez, se puede igualar a otra expresión que permite calcular el módulo de elasticidad combinado del indentador con el material ensayado y también es dependiente del área del material. Conociendo las expresiones y uniéndolas con otras, es posible calcular ciertas propiedades de los materiales, como la dureza o el módulo de elasticidad. Esto resulta especialmente interesante porque se pueden obtener gráficas como esta, en la que se liga el módulo de elasticidad con la posición de la partícula, y de esta manera se puede conocer la composición de la superficie del material. La forma y el tamaño de la huella no es lo único que influye matemáticamente en el cálculo de propiedades. También tiene una gran importancia la nanoestructura, tanto del núcleo como de la corteza del material que se está ensayando. Si el núcleo se encuentra en estado sólido, la estructura entera actuará como un sistema elástico doble, donde la corteza y el núcleo compartirán la carga aplicada, por lo que en el cálculo de propiedades mecánicas se requerirán modelos de elasticidad o plasticidad en los cuales se empleen ecuaciones de sólidos continuos para describir la rigidez y la transmisión de esfuerzos a través de la fusión de los módulos elásticos de la corteza y el núcleo. Por otro lado, si el núcleo se encuentra en estado líquido, como el líquido no aguanta esfuerzos cortantes, casi toda la deformación recaerá sobre la corteza, por lo que la nanoestructura se comportará como una cápsula esférica donde la rigidez dependerá de la tensión superficial, el espesor de la corteza y de la presión interna si es que existe. Las propiedades mecánicas, como pueden ser la estabilidad mecánica o la respuesta de deformación, se describirán mediante modelos de fluidos si se considera un movimiento interno, o modelos hidrostáticos si se considera que se encuentra en reposo. Debido a todo esto, la elección de modelo matemático depende directamente del estado físico del núcleo y del fenómeno específico que se esté estudiando de la nanoestructura. Esta pequeña investigación sobre la nanoindentación nos ha servido para poner de manifiesto su importancia y cómo se relaciona con distintas áreas de las matemáticas. En primer lugar, hemos visto que la nanoindentación es un método analítico que es muy útil a la hora de determinar propiedades de los materiales y no solo a escala superficial y a escala microscópica, sino que se pueden extrapolar por medio de métodos como el de Oliver Farr, propiedades como la dureza, como la elasticidad, la rigidez, la plasticidad, la viscosidad. Y de hecho, es gracias a las matemáticas, a muchas de las áreas de las matemáticas, que esto se ha podido hacer. En ellas influyen, por ejemplo, el cálculo diferencial, el cálculo integral, el álgebra lineal, la geometría y la estadística. ¿Por qué? Pues porque el cálculo diferencial nos ayuda con sus ecuaciones a modelizar las curvas, por ejemplo, de carga-desplazamiento, con las que el método de Oliver Farr deduce estas propiedades, como la elasticidad. El cálculo integral nos sirve, por ejemplo, para analizar las energías que son capaces de absorber los materiales y con ello sacar la tenacidad a partir de los ensayos de nanoindentación. La geometría, evidentemente, como hemos podido comprobar, para analizar la forma y el tamaño del indentador, y hemos visto que son muy relevantes ambos a la hora de realizar ensayos de nanoindentación. Y la estadística, por ejemplo, para analizar la variabilidad de las mediciones y obtener resultados concluyentes. Hemos comprobado también que la respuesta de los materiales varía en función de si están en estado sólido o en estado líquido y que cambian evidentemente sus ecuaciones y por ello la manera en la que un nanoindentador va a poder darnos una cierta propiedad. Y por último hemos determinado la clara diferencia que hay entre los modelos matemáticos entre este tipo de estados, poniendo de manifiesto la enorme importancia de las matemáticas en métodos de caracterización de materiales como son la nanoindentación para obtener modelos que nos sean útiles y que sean eficientes a la hora de comprobar ciertas propiedades de los materiales y de poder seguir avanzando en el desarrollo de los mismos. Si queréis saber más sobre esta técnica tan alucinante que es la nanoindentación, os dejamos aquí los estudios publicados por nuestros amigos Oliver y Farr, así como varios otros enlaces de parte de Google Scholar que hemos encontrado y en los que nos hemos basado para nuestra investigación y para aprender un poquito más sobre esta técnica.